Amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Prensa Libre, edición especial, edición electoral 2021. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Nelson Chuy Mejía. Hemos convocado a un lugar histórico como es el distrito de Huaura, cuna de la independencia, altar de la patria, y este 2021 recibimos con mucha tristeza y no tanto alegría los 200 años de independencia. Ingeniero Nelson Chuy, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido al distrito de Huaura. Usted es vecino, vive muy cerca por aquí y muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, gracias por la oportunidad de poder saludar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Huaura, de la región Lima, y qué mejor en el distrito de Huaura, donde San Martín proclamó la independencia por primera vez. Muy bien. Ingeniero Nelson Chuy Mejía, según este libro de Mauricio Zabaleta, llamado Coaliciones de Independientes, he estado haciendo investigación un poco de su recorrido político. El movimiento regional Concertación para el Desarrollo Regional es uno de los movimientos más grandes y más importantes del país, según este estudio. Y bueno, usted ha sido uno de los que ha fundado este movimiento. Y tal vez es una de las razones el por qué usted ha llegado a ser 2 veces gobernante de esta región, de la región Lima. La pregunta es, ¿por qué quiere ser congresista, ingeniero Nelson Chuy Mejía? Lo escuchamos. Bueno, gracias por la pregunta. Al igual que los ciudadanos en general, también estoy decepcionado de los últimos congresos del país. Los miembros del movimiento precisamente me pedían que vaya a la región, al gobierno regional. Pero yo tomé la decisión y ya les he dicho de que necesitamos un representante en el Congreso para que trabaje en favor de las grandes mayorías. El gran problema que hemos tenido ha sido que hemos tenido congresistas que no tenían experiencia en gestión pública. Y ahora yo veo la hoja de vida de la gran mayoría, por no decir el 90%, están en las mismas condiciones, no tienen experiencia en gestión pública. ¿Cómo tú vas a legislar sin experiencia, sin capacidad, sin conocimiento? Y no conocen la realidad. Pero aparte de los cargos que he tenido, como he mencionado 2 veces gobernador, he sido director de la Reconstrucción con Cambios. Y justamente como director, que era como un ministerio, claro, porque tenía rango de ministro, estaba en el Consejo de Ministros, hicimos una reforma de ese ministerio. Una reforma que dio excelentes resultados, porque le pedí al presidente Vizcarra que me dé oportunidad de modificar, porque veía que como estaba organizado no iba a funcionar. Y me dijo, te doy toda la potestad con tal que me dé resultado. Cuando yo salgo le digo, tarea cumplida, señor presidente, yo me voy por la puerta grande, hemos ejecutado 1.500 proyectos, se han aprobado en 7 meses. Cuando entré le dije, el Ministerio de Educación tenía año y medio con 100 profesionales y no había aprobado un expediente. Y en 7 meses hemos aprobado 1.500. Y para diciembre van a haber 2.000 porque hay 500 que ya están en proceso al 80-90%. Me dijo, sí, me dijo, efectivamente. Pero antes le hablé de la reforma del Estado, en base a lo que yo había hecho en esa especie de ministerio. Una reestructuración total. Una reestructuración total. O sea, para que... ¿Qué es lo que encontró? Un organismo ineficiente, burocrático, que no caminaba. Exacto. Mire, me mandó sus asesores y me dijo, a ver, conversa con ellos. Conversé con ellos. Le dije, mire, señores, yo le propongo al presidente que haga una reforma del Estado y comience por educación y salud. En ambos tienen 400 profesionales que hacen estudios. Nosotros le dimos para 100 más. Tienen como 500 profesionales. En realidad, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos trasladado o contratado ingenieros en cada región. Y le hemos asesorado a los alcaldes para que aprueben sus expedientes. Y lo han aprobado los expedientes, pero han trabajado de la mano mes a mes. A los 4 o 5 meses ya tenían aprobado su expediente. Y a los 7 meses teníamos 1.500. Eran 13 regiones, por supuesto. En las 13 pusimos profesionales. Muy bien. O sea, desconcentramos el aparato del Estado, lo achicamos en Lima y crecimos en las regiones. Lo que cualquier empresario inteligente haría
para dar viabilidad a su empresa, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que pensar de que el Estado peruano no ha resuelto problemas estructurales por décadas, ingeniero. Por siglos, mire, 200 años de república y no se ha resuelto. Entonces, por eso es una de las razones que voy, porque cuando salí de la reconstrucción, ESAN me convoca a un evento y ahí explico, señores, porque me preguntan, ¿funciona la descentralización? Por supuesto que funciona, pero cuando se transfieren no solamente recursos y competencias, sino capacidades. Eso es lo que ha faltado en la descentralización. Y nosotros lo hicimos y ha dado resultado. Entonces, realmente, el presidente, me acuerdo, antes que saliera, le dijo al premier Ceballos, ya que había entrado, le dijo, mira, hay que hacer una reforma del Estado, comencemos por educación de salud, lo que le planteé a sus asesores. Y comenzamos por obras, que los ministerios no hagan obras. Yo le dije, ¿qué hace una ministra de salud yendo hasta Madre de Dios, hasta Cusco, para ver un hospital que ella ni sabe cómo se ha construido, porque no es su especialidad? Muy bien. Ella debe dedicarse a las políticas públicas. Muy bien. Y eso le dijo el presidente al premier, hay que hacer esto, que se dedique solamente a y creamos un ministerio, una especie de ministerio de obras públicas, de infraestructura, pero chico, pequeño, no grande. ¿Ya? Con la cantidad de gente que hay en los ministerios, más que suficiente, hasta sobraría, alcanzaría para distribuir en las regiones, porque hay que distribuir profesionales en las regiones. Ingeniero, yo quiero que usted le haga una advertencia a la región y al país. ¿Cuál es el riesgo que corremos los ciudadanos de a pie si elegimos candidatos que no tienen ninguna experiencia en la gestión o recién van a aprender al Congreso de la República? Porque de esos congresistas hemos tenido muchos. Usted recordará el Congreso complementario. Yo recuerdo que un congresista que el día de hoy nos representa a la provincia ahora dijo, vamos a modificar una ley para que Quimpa Quenzal pueda tributar. Ya termina su periodo y no ha cumplido esa promesa. ¿Cuál es el riesgo que nosotros corremos en elegir un candidato, diría yo, improvisado, que no tiene capacidades para gestionar o que recién va a aprender al Congreso? Precisamente ese es el problema. Miren, hablemos de una empresa. El Perú es una gran empresa. Así es. ¿Usted cree que una gran empresa como un banco, una minera o cualquier empresa grande, Bacus, contrataría a un funcionario o a un gerente, a alguien que no tiene experiencia? Por supuesto que no. No va a arriesgar, pues, exacto. Más bien le quita a otra minera, una minera le quita a otra minera a su gerente y le paga más. Claro. Es lo que ha hecho Redondo también. Redondo ha contratado un gerente nuevo que le está dando buen resultado porque ha venido de otra cantera, que con experiencia y conocimiento. No puedes improvisar con personas que van a ir a aprender. O sea, eso no, y en el Congreso de la República menos. Puedes hacerlo quizás para empezar como regidor, que empiezas a hacer una carrera, ¿no? Hacer una carrera política. Pero de frente ir al Congreso sin experiencia es realmente, yo no entiendo cómo los partidos... Y lo que más me sorprende, ingeniero Nelson Chuy, es que algunos congresistas, con todo el respeto que me merecen, están poniendo a sus hijos, ¿no? Como si esto fuera una herencia. Y yo creo que les están haciendo mucho daño. Porque yo creo que el futuro congresista del 2021 tiene que ser un congresista que tiene experiencia. Experiencia, capacidad, conocimiento. Que sepa enfrentar esta crisis terrible. Y ahí va la segunda pregunta. ¿Qué hacemos frente a la crisis pandémica, ingeniero? Hemos visto que miles de ciudadanos peruanos han terminado pues, en camas UCI y muchos lamentablemente han fallecido por falta de ayuda. Bueno, precisamente uno de los grandes errores que cometió el gobierno anterior y todos los gobiernos anteriores, porque esto es estructural. O sea, no depende de los últimos gobiernos, sino desde que se fundó la República, a salud no se le ha dado el presupuesto que le corresponde. ¿Ya? Entonces, todos los hospitales están colapsados. Pero aparte que están colapsados, el gobierno comete un error, cosas que no han hecho otros gobiernos de otros países. ¿Ya? En vez de cerrar, porque faltaban profesionales, y algunos se quedaron en su casa por cuestiones de salud, por cuestiones de edad. O sea, la brecha, aumentó la brecha. Al aumentar la brecha de necesidades de médicos, ¿qué hizo el gobierno? Cerró la mayoría de las postas y los centros de salud. O sea, el primer nivel de atención. En otros países han potenciado el primer nivel de atención. O sea, las redes, para que la gente nos entienda, las postas, las atenciones primarias en los distritos, mire, en los centros poblados también existen las redes. Muchos dirán, ¿y usted por qué no lo hizo? El problema es el presupuesto. Pero ahora había el presupuesto, porque ha habido plata
dice plata como cancha. ¿Por qué? Porque te permitían modificar el presupuesto para tú hacer cualquier obra. Entonces lo que se ha debido hacer es potenciar el primer nivel de atención y los centros de salud. Poner camas, poner equipamiento, hacer obras complementarias. Y para eso no se requiere un expediente, se requiere un IOAR, que es un expedientillo muy rápido, que lo haces en un mes, inmediatamente adquieres o reformas o mejoras la obra de infraestructura. Ingeniero, en esa parte, usted está diciendo una gran verdad. El Perú ha tenido poca responsabilidad, diría yo, para no soliviantar un poco los ánimos, porque hay mucha gente que el día de hoy está buscando un culpable, y sobre todo sus adversarios, ¿no? Sí, los adversarios políticos están tratando de que todos los males del tema de salud, en todo caso, me imagino por el miedo, pues, porque hay mucha gente que va a votar por usted. Pero, ¿cuál es el gran problema de nuestro país? Yo le pregunto, ¿ese estado de papel burocrático ineficiente? ¿Por qué no se ha podido construir más hospitales en el Perú? Bajo su experiencia, bajo su opinión, lo escuchamos, ingeniero. En promedio, un hospital demora 7 a 8 años, en promedio. Si es que todo va bien, ¿eh? Estamos hablando en condiciones normales, si todo va bien. ¿Por qué demora tanto, ingeniero? Por toda la burocracia. Miren, en primer lugar, las características que el Ministerio de Salud saca para los hospitales varían cada 2 años. Por eso el hospital de Huacho, el que iba a ser aquí en la Panamericana, se vino abajo. ¿Por qué? Porque le dieron el estudio a una empresa, y lo hizo una empresa internacional. ¿Ya? Le dieron el estudio. Por eso que no pueden hacerle juicio, porque una empresa internacional cuando da la buena... En el fondo me trata de decir que el Estado mismo es enemigo O sea, claro, el problema es ese, miren. Cuando esa empresa comienza a hacer los estudios, eso le dio de salud. Nosotros no tenemos nada que ver porque salud es independiente de los gobiernos regionales y del MINSA. Tiene autonomía. Tiene autonomía. Ellos le dieron a esta, y esta empresa termina el perfil y no le quieren recibir porque no estaba con las características que habían salido las nuevas leyes un año atrás. El otro dice, hace 2 años me dieron, o año y medio, cuando no hayan estas características. Yo no tengo por qué poner esto porque no estaban en mi término de referencia. Claro. O sea, yo en esa época no me voy a hacer brujo que iba a cambiar las leyes. Y no quisieron aprobarlo y el otro no quiso rehacerlo y al final se quedó ahí votado. Entonces, el problema ha sido ese, uno de los grandes problemas. ¿Y por qué desde el Congreso no hemos hecho leyes para simplificar los pasos burocráticos, que me imagino son serios para el control, para la fiscalización, para rendir las cuentas, pero los congresos no han funcionado en simplificar, en reestructurar, en ponerle reingeniería, como dicen, al Estado? Por eso es que yo le digo, cuando hablo de una reforma del Estado, hablo de todo el Estado, de todos los ministerios, ¿ya? Nosotros en la reconstrucción, ¿qué hicimos? Si tú pedías permiso a un ministerio, le dabas 8 días o 10 días de plazo. Si en 10 días no te constaban, silencio administrativo positivo. Y tú continuabas la obra. Ahora no. Miren, nosotros para el emisor submarino nos demoraron 1 año y medio los permisos. 1 año y medio. Es increíble. Eso es lo que la gente de a pie tal vez no sabe, pues, o no lo sé, no le hemos sabido explicar que es el Estado que impide que se resuelva la cosa, porque si yo fuera empresario, bueno, el mercado lo compro hoy día y mañana está funcionando. Así es la empresa privada. Es diferente. Yo me acuerdo que cuando se hizo la carretera Guabras allá en Churingoyón, nosotros fuimos los pioneros, los que estuvimos detrás siempre. Cuando las mineras me dicen, Nelson, tú desde la Cámara de Comercio has gestionado esta carretera. Y por ti, así me dijeron, vamos a poner $9 millones de donación. En esa época no había obras por impuestos. ¿Ya? Porque sabemos que tú lo vas a hacer. Con tu empuje lo vas a hacer. Entonces, yo le dije, pongan para los estudios. No, para la carretera. Es que va a demorar los estudios. Entonces, el Ministerio de Transporte comenzó el estudio Guaura-Churín. Pasó 9 meses y yo fui a la empresa. Pregunté, ¿qué empresa ganó? Fui a hablar, señores. ¿Qué pasa? No, me dijo, todavía nos falta, este mes le entregamos, y aquí todavía 2 meses más, le entregamos, y ahí lo tiene que revisar el ministerio, si con qué otras observaciones le devuelve a la empresa le dice más de 1 año y medio para un perfil. Entonces yo fui donde Roque le dije, mira, yo te dije que tú hagas el estudio, mira lo que está pasando, tienes razón. Me dijo, ya, yo voy a hacer el estudio de Churín a Ollón, ¿ya? Eran 3 estudios.
La ventaja de una empresa privada es que te manda a hacer eso. Claro, Empresa, una consultora y, ya, y por resultados se te paga de las también. tres, ¿cuál es la que, ya, las tres son buenas, ya, ¿cuándo me cobras tú, cuánto ya? Me hace las tres juntas. Terminas una, la prueban, la otra lo entrega. Acá no, tienes que aprobar una, licitarla, otra, y después, y así, cada una tras otra, acá las tres juntas. Terminó uno, le entregó al otro, terminó otro, le entregó al otro. Y comenzó la de ¿Se Churingo. puede terminar con ese terror que se tiene? Claro. ¿Se Mira, puede, ingeniero? se terminó, la de Churingo John se comenzó a construir y la otra no terminó los estudios. Para Es que veas, increíble, ¿no? Es increíble, por eso digo, a veces la gente se queja de los de los gobernantes, pero a veces es problema también, y nosotros hemos tenido problemas lógicamente en los hospitales, todo el de Cañete también, porque como ya superaba el 15%, porque la anterior gestión hizo mal el primer piso, y ahí están las denuncias, está todo, claro. la documentación. Está hablando usted del prófugo. De Cañeta. Entonces, el asunto está en que, como pasaba, había que pedir permiso a la Contraloría, y la Contraloría no demora una semana ni un mes. Te demora a veces 2 o 3 meses. Claro. O sea, entonces todo se va atrasando. Así es. Y eso es parte de lo que la gente no conoce. Bueno, pero ese es así. Entonces, muy bien, ingeniero, vamos a centrarnos. Para reducir. A ver, sí. ¿Qué hicimos en la reconstrucción? Hablamos con la Contraloría y le dimos 200 millones. Como teníamos recursos, teníamos más plata que todos los ministerios. Así es. Entonces hablamos con la Contraloría y le dijimos ya, 200 millones, 100 para equipamiento y 100 para personal. Pero eso sí. Para facilitar su trabajo. Para facilitar el trabajo, pero eso sí me hace control concurrente. O sea, están haciendo el estudio y tú estás ahí viendo. Claro. Ya. Cosa que cuando termina ya no tienes observaciones. Pues. Claro. Están haciendo la obra, tú estás al lado. Eso se llama control concurrente. Muy bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, que en el Congreso decir, señores, hay que darle más presupuesto al Congreso para que haga el control concurrente para evitar la corrupción. Y para ser más diligente. Y más rápido. Claro. En los Panamericanos, la Contraloría está ahí al lado. Claro. Van avanzando y ellos van firmando también. O sea, ahí ya no hay problema. Y se demostró eficiencia. Se mostró más eficiencia. Y gracias a esa infraestructura, ahí están los pacientes. Por eso de COVID. digo, eso es lo que tenemos que hacer. Y todo eso hicimos en la reconstrucción. Ingeniero, desde el Congreso de la República, ¿cómo resolvemos el tema de la pandemia? ¿Qué ha pensado usted? Lo que pasa es que necesitamos congresistas involucrados en darnos soluciones. Claro. ¿No? ¿Qué se puede hacer para, por ejemplo, acá estamos sufriendo la falta de camas UCI, nos falta plantas de oxígeno, nos falta personal especializado, neumólogos, intensivistas, no los tenemos y por eso la gente está muriendo en los hospitales. Mire, el gobierno puede endeudarse más y dar prioridad al sector salud. ¿Ya? Se declara de interés nacional en el Congreso, porque ya se declaró, pero hay que declararlo e insistir en eso, que el gobierno tome todas las medidas porque finalmente... ¿Endeudarnos con qué, ingeniero? Endeudarnos... Con un fondo internacional. Claro, un fondo internacional. La vida es lo primero, ¿no? No, la vida es primero. Claro. Pero hay otra cosa más. Cuando yo he estado hasta hace poco, hasta en diciembre o parte de enero, asesorando a una empresa que asesoraba a los gobiernos regionales, yo estaba trabajando en una empresa que asesoraba a los gobiernos regionales, un congresista me plantea, me dice, Nelson, queremos sacar esta ley que es del 2% del IGB para los gobiernos regionales. Y ya tienen 6 años y no podemos sacarla. Apóyame y la hacemos juntos. Yo no era congresista, lo que pasa es que, como a ti te conocen algunos congresistas, la empresa me dijo, mira, si vas a sacar eso, tienes todo el tiempo que quieras. Un mes he estado en el Congreso todos los días. Parecía congresista, hablando con cada congresista, explicándole... Esa es la función política de exacto. Representar, pues. ¿Y qué logramos? Sacamos la ley. El día que salió la ley, ahí hay unas fotos, está el presidente del Congreso, el vicepresidente y el segundo vicepresidente con cuatro gobernadores y 2 o 3 asesores, donde yo estoy entre ellos. Y fuimos a agradecerle por haber sacado el 2%. El 1% lo recibe este gobierno el otro año, 1,5% al siguiente y 2% al otro año. El 1% va a ser aproximadamente 100 millones o más. Claro. Entonces lo que queremos hacer es decirle, bueno ya señores, usted va a recibir más o menos 100 millones, ya, lo que sea, X. El 20%, el 30%, el primer año debe ser exclusivamente para salud, para el primer nivel de atención, para potenciar. O sea, es como decirle ponerle una camisa de fuerza. Claro. Mediante una ley. Ya señores, esto debe ser darle prioridad a esto. El 20, el 30% para salud. Ya, ¿qué van a hacer? Equipar las postas. Claro. Hacer medicamentos, contrato de terceros, personal de salud. ¿Qué hacer también con los médicos? Darle la doble percepción. Antes, cuando está en el primer periodo, los médicos trabajaban 3 días en Lima, un especialista, y trabajaba 3 días acá. Pero salió una norma que dice, está prohibido la doble percepción.
Y los médicos especialistas se quedaron en Lima, pues, porque en Lima en la noche hacían En las clínicas, ¿no? Clínicas o trabajaban privadas, Claro. nada más. En cambio, y nos quedamos sin especialistas. O sea, si hay un déficit, no podemos... Estamos en una guerra terrible, claro, ahora ingeniero. tenemos que tomar todos los mecanismos, y ese es un mecanismo. Todas las soluciones habidas y esa por es una haber. solución. Pero Claro. eso lo conoce uno que ha trabajado y ha estado en esa época. Con la experiencia Eso que es la experiencia. resuelve. Cualquiera Pues. no conoce eso. Así es. Ya, la doble percepción debe darse. De esa manera, las postas que trabajan 6 horas pueden trabajar 12 horas. Las que trabajan 12 pueden trabajar 24 horas. Porque hay la doble percepción. Y tendríamos personal, ¿no? personal. Claro, además, nosotros en esta región tenemos la ventaja de que un auto te puede trasladar en 2 horas de Lima a Huacho. Exacto. Entonces, eso debería hacerse. Entonces, ya, usted va a tener 30 millones el primer año para salud. El segundo año es más plata, va a recibir 1,5. Claro. Va a tener 50 millones para salud. Durante los 2-3 primeros años, equipar bien las postas, los centros de salud, con camas inclusive, con oxígeno, aunque sea balones chicos, pero por lo menos para el primer nivel de atención. O sea, para el que recién tiene un problema, le solucionen el problema inmediatamente. Ya cuando está grave, recién pase al hospital. Claro. Aquí no quisieron, ampliaron los hospitales y todos iban a los hospitales y colapsó. En cambio, en otros países, el 70-80% se atienden en el primer nivel de atención. Corregir lo que se hizo mal, ingeniero. Corregir, exacto. Eso es lo que hay que hacer. O sea, la solución es que desde el Congreso de la República se tome la decisión política de prestarnos dinero para que se utilice en la atención de salud en este caso. En estos meses. En estos meses. El otro año ya sería con el 1% del IGB que le corresponde al gobierno regional, utilizar esos recursos. Ese préstamo sería para todo lo que tenga que ver intervención directa COVID. Salud. Con salud. Para pandemia. ¿Qué opina de la compra de vacunas? ¿Por qué Chile, que es un país hermano del sur, en mayo termina de vacunar a todos sus ciudadanos? Ese es el problema. Es el ejemplo en el mundo, ¿ah? Mire, Ni siquiera solo en Latinoamérica. Israel también. Israel. Mire, yo no entiendo por qué, habiendo normas, porque hay normas que dicen que cuando hay emergencia, tú puedes tomar las decisiones del caso. Yo no sé por qué aquí no se tomó esas decisiones. No sé, hasta ahora no entiendo. Porque si... ¿Quién ha fallado? ¿El gobierno central? Yo creo que sí ha habido falla del gobierno central. Yo creo que ahí falló el gobierno central. El gobierno central debió ver la forma de adquirir, apenas hay alguien que ya esté acreditado. Los rusos quieren vender su vacuna. Y está más barato incluso. Por eso y es más efectiva según algunos países. Por eso digo, entonces ahí ha habido muchas fallas, muchos errores. Bueno, no podemos... Lo que tenemos que hacer es de acá para adelante. Claro. Lo de atrás ya pasó. Ya pasó. ¿Qué hacer para que este gobierno de transición compre las vacunas? Aparentemente ellos dicen que ya tienen comprada gran porcentaje. Ojalá que así sea. Y de ser así, comenzar la vacunación. Entonces, muy bien. Eso es fundamental. Si no hay vacunación, no hay reactivación económica. Claro, no hay inmunización en la población y esto no vamos a tener. No va a reactivar la economía. Tenemos 3 cepas latentes, la cepa brasileña, la cepa africana, la cepa inglesa, que ya están en nuestro país y nos están matando, ingeniero. Y cada día aumenta más. Nosotros en la región Lima, por ejemplo, le sugerimos al gobernador hace 4 meses que no acepte que Lima Metropolitana maneje, digamos, la pandemia de la región Lima. Porque ellos iban a priorizar sus hospitales y no los nuestros. Y le dije, si usted no me hace caso, y aquí 3 o 4 meses va a ver los resultados. Claro. Y acá están los resultados. ¿Ya? ¿Por qué debió tomar la decisión? El Callao maneja la pandemia, siendo el Callao una provincia constitucional, también es un gobierno regional, igual que nosotros. Entonces, ha debido tomarse esa decisión. Esa autonomía que la necesitamos. Mire, la autonomía existe. Claro. Hoy día, precisamente hoy día salió en El Peruano, publicado, algo que un congresista ha planteado, que se precise que el departamento de Lima es aparte de Lima Metropolitana. Eso lo iba a leer ahorita, justo, me ha ganado. Yo le dije, mira, eso ya está precisado, pero si quieres reprecisarlo, bueno, hazlo, porque hasta ahora no tenemos código vigeo. El código vigeo es un código que te dan por cada departamento. Es una lucha que usted emprendió hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Ley que modifica la ley 27783, ley de bases de descentralización, precisando el ámbito territorial de competencias de nivel regional en el departamento de Lima. ¿Qué significa esto? A ver, te voy a explicar. Cuando yo fui el que le planteé al alcalde Iso Aracaki, que teníamos que separar de Lima Metropolitana. Primero porque estaban cerrando todas las industrias en la región, y sobre todo en Huacho. Pacocha, Coca-Cola, Inca-Cola, las desmontadoras, el ingenio, casi todas las industrias cerraban. Se iban de nuestra jurisdicción. Segundo, le dije, no hay obras importantes
en los últimos 50 años aparte de la Panamericana. Claro. Entonces hay que hacer algo. ¿Y qué propones? Separarnos de Lima Metropolitana para manejar nosotros nuestros recursos. Y me dijo, pero será fácil, nada es fácil. Convocó a todas las autoridades y él propuso, formó un comité y dijo, yo propongo que sea Nelson, por ser de la idea, que él preside el comité para crear la región Lima. Entonces comenzamos a trabajar varios años, hemos pasado 3 congresos. ¿Eh? Ya. Y cuando Henry Piz, el 2002, viene a Huacho, me va a buscar a la Cámara y me dice, presidente, quiero que usted me apoye para ser congresista y yo le apoyo para crear la región Lima. Ah, bacán, lo apoyamos, no tenemos ni un partido político, no pensamos en política, yo vivía tranquilo, vivía claro. bien, era presidente de la Cámara, era secretario de todas las cámaras del Perú, o sea, tenía ya cargos. Y eso recuerdo, poco lo sabe, ¿no? Claro. Esos detalles de cómo Claro. se ha creado aquí la región. Yo estuve pues, por eso. Claro. Entonces, Henry Piz un día me llama, me dice, mire, estoy con los mejores constitucionalistas y lamentablemente no se va a poder crear la región. ¿Por qué? Porque no son un departamento y para ser un gobierno regional o región tiene que ser mínimo un Un departamento. gran intelectual, Henry Piz, profesor de la Profesor Universidad de Lima, ¿no? Sí, de la Católica también. De la Católica también. Y me dijo, tiene que ser un departamento y ustedes son parte de un departamento, 9 de 10 provincias, o sea, no puede ser. O sea, yo le dije, doctor, denme unos días para analizarlo. Me he leído la Constitución, el capítulo de descentralización por lo menos 40 veces, durante 3 noches, y encontré la salida. Lo llamé, le dije, ya encontré la salida, vente, me dijo. Me fui, me sentó con todos sus asesores, yo le dije, mire, la Constitución dice que la capital de Perú es la ciudad de Lima, la provincia de Lima, no dice el departamento, y tiene un rango especial de ciudad metropolitana. México y Buenos Aires son ciudades metropolitanas, son metrópolis, y tienen un rango especial, se eleva de nivel y quedamos como departamento. Claro. Todos se miraron, ¿y qué opinan? Dijo Henry Piz. Me parece bien, dijo uno de ellos, el otro también es buena salida. Toditos dieron el visto bueno, ok, y así se hizo. O sea, si no se nos ocurre eso, estaríamos dentro del departamento Pero de Lima hasta ahora. eso fue con Y no movilización sería... incluida, yo recuerdo. Claro, no, eso fue después. Después, ¿no? Eso fue para el distrito electoral. Sí. Eso fue para tener congresistas. Claro. En esa oportunidad yo iba solo al Congreso, Peleando ese sueño de tener la región. Claro. Todas las semanas, con mis recursos, me iba todas las semanas al Congreso. 4 años, ¿ah? 4 años. ¿Ah? Mira la persistencia. Claro. Yo me acuerdo que el congresista Guerrero me dijo, ahora tú tienes que demostrar por qué Huacho es la sede. Yo tengo el documento, no lo he traído, tengo una copia, un original me quedé, ¿ya? Donde yo le demuestro por qué Huacho debe ser la sede. Primero, por población. Claro. En esa época teníamos 182.000 y Cañete tenía 132.000. Le superábamos. Aporte al erario, nosotros estamos en el puesto 12º, Cañete en el 20. ¿Por qué? Nosotros teníamos Barranca y Guaral juntos. A propósito de ese tema, ingeniero, y también quiero compartir, un ciudadano, hermano de la provincia de Cañete, ha mencionado que los congresistas tienen que salir de Cañete porque allá debe estar la sede. O sea, sigue la pretensión de algunos ciudadanos, me imagino que no de todos, ¿no? Claro, a ver. Entonces, ahí fue donde me pidieron 2 documentos, uno técnico, y el técnico lo estoy mencionando, población, aporte al erario. Nosotros teníamos universidad en esa época, ellos no tenían. Claro. Nosotros teníamos... Todas las condiciones que en todo lo ganábamos, Ajá. en todo. O sea, y el punto político era la firma de 5 alcaldes provinciales. Y firmaron 6, incluyendo Cañete. El alcalde Wong, que ha fallecido hace poco, me dijo, mira, yo voy a firmar por 2 razones. Primero, porque ustedes lo han hecho. Porque desde Huacho venían hasta acá a convencernos. Claro. Salíamos a las 5 de la mañana, ahí sí iba yo con Pedro Zurita, con Lucho Castillo. Porque antes de eso eso nosotros éramos, así como en el cuerpo, el apéndice, prácticamente, exacto. Pues no, o sea, lo éramos último. Una parte del cuerpo, ¿ya? Claro. Pero la cabeza todo estaba en Lima Metropolitana. Claro. Nosotros éramos una más, una extremidad. Claro. Entonces, ahí sustenté, porque Huacho es la sede, y firmaron 5 alcaldes. ¿Saben quiénes no firmaron? Pero tampoco a favor de Cañete, se abstuvieron. 6-0 ganamos. ¿Quiénes fueron? León de Barranca, de Guaral, que era profesor, no me acuerdo ahorita su nombre, ya, él de Guaral tampoco me dijo, no, Huacho, no, con nosotros con Huacho tenemos cierta rivalidad, no. Ajá. Igual me dijo Barranca. El de Canta me dijo, estoy más cerca de Lima que de Huacho, parece que no va a firmar a favor. 3, los otros 6 firmaron. El de Ollón, el de Cajatambo, Guaura, Agüero firmó lógicamente, ¿no? Es parte de la historia que debería enseñarse en los colegios, ¿ah? Exacto, nadie lo sabe, nadie sabe la historia, esa es la historia de la región, ¿ya? Yo he sido el que he estado ahí, por eso conozco al pie de la letra. Por eso es cuando en el tribunal se vio el caso de Cañete, el presidente del tribunal dijo, pero yo hubiera querido saber cuál es el sentir del congresista cuando hizo esta ley. Entonces, yo siempre he dicho, si el sentir del congresista hubiera sido cambiar la sede a medida que cambia la población, hubiera sido la capital, en el caso del departamento de Lima, la capital será la provincia de mayor población, o sea, será, o sea, la que sea más, pero cuando pongo es
es en el momento que se da la ley. Claro. Ahí está Exacto, es la interpretación auténtica, digamos, precisa, ¿ya? Eso es lo que ha permitido hasta el día de hoy tener... de que Huacho sea la sede, porque no dice en base a la población, dice es la capital. Y si algún congresista, que con todo el respeto que me merece Cañetano, quisiera, ¿no? Pretendiera, tenemos que tener en Huacho o en el norte una defensa, pero con conocimiento, ingeniero. Mire, no podemos permitir lo que algún momento ya hemos mire, creo que batallado. Para conocimiento, un día me encuentro con el presidente del tribunal, el anterior, ya no me acuerdo su nombre, Espinosa, el mayor, que hasta ahorita está en el tribunal, él era presidente. Y le digo, ¿usted está de paseo? Sí, me dice, me conocía, ¿no? ¿Cómo está? Qué gusto, está con su señora. Y yo tenía un evento, le dije, vamos al evento. Ah, ya, me dijo. Fuimos al evento, terminó el evento, había un almuerzo, almorzamos, tomamos ahí un pisquito. Y yo le dije, yo tengo alguna duda. Mire, le dije, en la Constitución hay un vacío. Cuando se crea la región Lima, yo leí toda la Constitución, claro, pero no leí las complementarias. Y en las complementarias dice... El Perú está compuesto en regiones, departamentos, y los departamentos son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, que somos nosotros ahora, Lambayeque, La Libertad, y la provincia constitucional del Callao. Lima somos nosotros, le dije. Aquí falta Lima metropolitana, hay un vacío legal en la Constitución. Porque debe decir Lima, departamento que somos nosotros, claro, porque ahí se precisa, en la ley de hoy día, se precisó que somos el departamento, eso ya estaba precisado, pero se ha reprecisado. Somos el departamento de Lima, departamento, ¿ya? Y Lima metropolitana, capital del Perú, y la provincia constitucional del Callao. Eso es ese párrafo, cuando le expliqué... Zanja todo. Y le expliqué por qué, me dijo, pero a ver, explícame por qué son el departamento. Le expliqué, mire, el artículo 190 de la Constitución dice, en el segundo párrafo, se inicia el proceso de regionalización creando gobiernos en los actuales departamentos. Y en la provincia constitucional del Callao, o sea, la única excepción es el Callao. Todos los demás son departamentos. Y somos gobierno regional. Claro. ¿Verdad? No, me dijo, tienes razón, no había analizado. Le dije... Usted que es el presidente del tribunal no lo sabe, se da cuenta. Pero yo puedo conversar con todo lo del tribunal un día, le dije, le explico esto. Porque conozco bien la ley, porque yo he estado metido en todo, o sea, yo me he pasado 4 años de mi vida en esto. Claro. Entonces conozco. Muy bien, ingeniero. Esa parte me parece correcto y yo creo que en esa gratitud el pueblo en su momento lo eligió como en todo caso presidente regional. Ingeniero, la otra crisis que tenemos latente es la crisis de representación política. Hemos visto asombrados cómo la mayoría de presidentes habrían sido sobornados por Odebrecht, ¿no? Y bueno, hay una crisis total. El 80%, yo hice una encuesta estos últimos días, el 80% de la gente no sabe por quién votar y eso es por la decepción que hemos tenido de congresistas, de ministros y también de presidentes. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la República para combatir la corrupción y para tener partidos políticos que de verdad nos representan? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, como usted dice muy claramente, el gran problema de la corrupción no es por los controles, porque miren, la Contraloría está ahí, pero la Contraloría debe tener un rol más activo, como digo, el control concurrente. Con eso bajaríamos notablemente. Y las grandes obras deben ser planificadas con mucho tiempo. Por ejemplo, la Bioceánica del Sur se hizo sabiendo que no pasaba el SNIP, no podía pasar ningún control porque no había la cantidad de carros que era necesario para justificar esa obra. Sin embargo, el presidente ordenó y los demás agacharon la cabeza. Claro. Eso no debe suceder. Nadie le dijo esto no se puede hacer. Eso no puede ser. Cada obra, mire, el gran problema es que en el Perú no hay planificación. Ahí comienza. Debemos planificar por territorios. Puede ser 5 o 6 gobiernos regionales que forman una mancomunidad. ¿Qué le parece Singapur, ingeniero? Bueno, Singapur es un ejemplo extraordinario, ¿no? Y todos lo reconocemos. Pero se puede hacer es lo igual mismo, que China, mire. Se puede hacer lo mismo como en el tema usted habla de un organismo fiscalizador, vigilante, que garantice las obras, pero que también tenga una autonomía absoluta. Exacto. Un presupuesto y que también tenga el rol de acusar. Porque exacto, la mayoría de veces la Contraloría recomienda y son las fiscalías los que no hacen su trabajo. Efectivamente, y se presta también para otras cosas. Entonces, la Contraloría, por ejemplo, hemos encontrado cantidad de documentos que la Contraloría había recomendado acusar y no se ha acusado. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que usted dice es cierto, por eso debería la Contraloría decir, mira, aquí encontramos signos de corrupción. No, ellos no son jueces, pero pueden decir hay signos y Fiscalía tú investiga, pero de frente. No recomendar y al final quede en nada, ¿no? Debería ser un primer paso y eso es muy importante.
¿no? Ahora, lógicamente también tiene que tener personal capacitado. Yo he visto, por ejemplo, que como se requería personal, comenzó a contratar gente y algunos no estaban muy preparados. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, como es una especialización muy grande, el plan de comunicaciones no es comunicaciones como hablamos en el término nuestro, es cómo comunicarse con toditas las redes, con todo. Así es, cómo comunicarse dentro del hospital y cómo interactuar entre todos los servicios. Es un trabajo bien... Todo un sistema de comunicación. ¿Qué pasa? Cuando se hizo ese estudio, se mandó a la Contraloría, no sabía cómo hacer, no sabía cómo los que dan el visto bueno no sabían cómo hacerlo, porque no tenían especialistas de ese nivel. Claro. O sea, hay muy pocos a nivel nacional. Así como hay tecnólogos, digamos, de equipamiento, que son 10 o 20 además. Neumólogos escasos. Así como neumólogos. Entonces, igual sucede en otras ramas. Entonces, la Contraloría no tiene a veces especialistas en ese tema. Entonces, y ahí viene el problema, te atrasan las cosas. No, porque no saben cómo hacerlo. Eso ha sucedido, por ejemplo, en Cañete, sucedió con el hospital. Ingeniero, yo sé que hay mucha población que nos está escuchando, la mayoría de sus adversarios políticos y mucha gente que tal vez en su punto de vista muy respetable me dirá, oye joven, pregúntale sobre los casos también de corrupción que tiene el ingeniero Nelson Chuy. ¿Qué piensa de esos temas? Vamos a aclarar. En primer lugar, yo no tengo ningún caso judicializado. Todos están en proceso en la fiscalía. El caso más emblemático que me pusieron de los lapiceros es algo que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Que se va a caer por su propia... Tiene que caerse porque mire, a ver, en primero los encargos no lo planifica el presidente, porque es una función específica y así está en el manual de funciones. La máxima autoridad que tiene que ver con eso es la subgerente administrativa. ¿Ya? ¿Usted nunca tomó la decisión de...? Mire, todos los gerentes dijeron que nunca se trató el tema. Muy bien. Solamente uno dijo, porque lo habíamos sacado también, de paso, ¿ya? La habíamos sacado porque la habíamos denunciado. Yo le dije, mira, te hemos denunciado, yo no, el procurador te ha denunciado, tú no puedes seguir. Tienes que dar un paso al costado, porque estás denunciado. Es el que terminó delatando. No, pero dijo, a raíz de lo que dijo la señora, dijo, sí, se trató el tema, pero no se dijo cómo se iba a hacer, ni el encargo, ni que haga alguna trafa, ¿no? O sea, en otras palabras, dentro del conducto regular. Pero esa parte no lo toma el fiscal. ¿Se da cuenta? Solo toma la primera parte. En cambio, la señora dice, sí, se dijo que iba tanto lapicero, que tanto... O sea, comenzó a hablar de especificaciones que es como un consejo de ministros, tú no vas a tratar... Detalles. Oye, detalles, claro, que no corresponden. En una reunión de ese nivel de gerentes, porque un gobernador es como un presidente pequeño. Claro. Es el gerente es como el premier. Así es. Y el gerentes son como ministros. Los técnicos, los que hacen el trabajo, los operarios, entonces, nosotros nos reuníamos para ver temas grandes. Claro. No vamos el Día del Padre, o sea, los festejos, no vamos a oye, ¿sabes qué hay que festejar el día? No, pues, nos pasaríamos todo el día hablando de los festejos de la semana, porque todas las semanas hay algo. Un gobernador no se va a poner en el detalle de si van a repartir o no la comida, por ejemplo. Exacto, por eso digo, esos detalles no veíamos nunca. Claro. Y ella lo detalla, dice que sí, que dijo que iba a ser así, que tantos hombres, tantas mujeres, o sea... Y todos han dicho, inclusive la persona esa, que no se trató eso. Pero el fiscal lo tomó en cuenta. O sea, el fiscal dice, no, sí se trató. Él está convencido que se trató, cuando no se trató. Pero todos los demás gerentes no lo toman en cuenta. Además que existe el derecho de todo ciudadano de defenderse, y creo que en ese tema usted está, y creo que es un tema ya de defensa, pues de su defensa en todo caso. Y como usted dice, usted en la fiscalía, y la mayoría de políticos están acusados en la fiscalía. Mire, sí me han acusado hasta de cosas que ha hecho. Por ejemplo, un médico hace una mala atención a un paciente, y el paciente tiene un problema, o ha denunciado al doctor y me ha denunciado a mí. ¿Yo acaso le he dicho opéralo mal? Claro. Yo no tengo nada que ver en eso. O sea, hasta en eso me han denunciado. ¿Ya? Muy bien. Son cosas que no vienen al caso, pero afortunadamente el 90% de las denuncias que me hicieron ya hace varios años casi se van archivando. Están archivando. Muy bien, ingeniero. El otro tema que nos preocupa en demasía es la crisis económica. Es increíble que el país continente, el dragón asiático, China, es el único país que ha crecido al 1%, ¿no? Siendo el epicentro de la epidemia, ¿no? Claro. Y la pregunta es, nosotros que somos, a veces la gente se equivoca, nosotros dependemos económicamente de China. Exacto.
Bueno, tenemos es el principal, tenemos es el principal comprador. vínculos muy diplomáticos con Estados Unidos, pero económicamente tenemos vínculos con China. ¿Qué hacemos para reactivar la economía de nuestro país? Lo escuchamos. A ver, para reactivar la economía lo que hay que hacer es primero dar facilidades a la inversión privada. La inversión privada representa un porcentaje muy alto del crecimiento económico. La inversión pública también hay que agilizarla. Por ejemplo, todas las obras que están paralizadas hay que ver cómo darle continuidad. Cuando yo entré encontré varias obras paralizadas y toditas o casi todas conversamos, conciliamos con las empresas y logramos reactivarlas. Y empezó a generar empleo. El Coliseo de Barranca estaba totalmente paralizado y se terminó. Estaba a tierra, yo lo vi. Claro, no había nada. Exacto, ya. Por eso digo. Entonces, lo que hay que hacer es eso. Primero, decir, señores, pero hay que tomar decisiones. Y el problema está en que la gente tiene miedo también. Muchos tienen miedo de tomar decisiones, porque una mala decisión van a decir, ve, se ha amarrado. Ese es el problema. Cuando tú tomas decisiones, corres riesgos. Pero en la vida hay que correr riesgos. Claro. ¿Ya? Entonces, pero desde el Congreso, ¿cómo podemos ayudar lo que para...? podemos es decir, hay que simplificar las conciliaciones. ¿Cómo hicimos? Ya, yo llamé a todas las empresas que estaban con problemas y a otro lado puse los abogados nuestros y los abogados. Ya, yo soy el juez, ya ustedes Karen. A ver, ¿por qué ustedes han paralizado hasta ahora? No, porque esto, ¿por qué ustedes reclaman? Por esto, a ver ustedes, réplica, dúplica, en fin. Después que escuché a todas las partes, había uno por, a ver, en tu caso, a ver, asesor, ¿yo hasta dónde puedo dar para conciliar acá? ¿Qué puedo hacer para que la ley me... O sea, resuélvame el problema. Exacto. ¿Qué puedo hacer para resolver el problema? Y hasta donde la ley me permita, para no transgredir la ley. Ya usted puede ir hasta acá, ya. Señores, les ofrezco hasta acá. Es lo máximo que puedo. Aceptan, lo toman o lo dejan. O nos vamos a un juicio de 10 años, que los dos perdemos, o ustedes flexibilizan algo, yo flexibilizo algo y conciliamos. Eso es lo que dicen los analistas, ingeniero. El próximo presidente toma una papa caliente. Tenemos crisis con paros. El transporte ha empezado a hacer sentir que los alimentos de primera necesidad se están incrementando porque no se resuelve. Exacto. Tenemos más de 8 millones de peruanos que han pasado a la informalidad absoluta. Miren, tenemos desempleados, tenemos una pandemia, tenemos todo. El gran problema, por ejemplo, yo lo planteé en un consejo de ministros, a pesar que no era mi... Yo fui por otro tema de los gobernadores regionales, porque yo fui presidente de la asamblea, y como presidente me invitan una vez, y yo le digo, quiero hacerle otro planteamiento, ya que están acá el presidente de la República, el ministro. Le dije, mire, cuando damos una APP por peaje, como la empresa quiere recuperar su plata, va a subir muy rápido los peajes y en el contrato van a ponerlo y ustedes van a aceptar. Pero si nosotros nos endeudamos en el gobierno y el gobierno viene y hace la carretera y nos da 20, 30 años, entonces ya nosotros concesionamos solamente el mantenimiento, que costará 2 soles, 2 soles 50. Y eso no sube mucho. Y la empresa no tiene que invertir mucho. Entonces, invertiré en máquinas que lo va a recuperar en 3, 4 años. O sea, no hay problema. Entonces, lo que debemos hacer es eso. Todas las carreteras hacerlas de gobierno a gobierno. Y cobrar y sacar a licitación el peaje. Con eso será 1 sol 50, 2 soles. Y se cobra 6 y 2 o 4 para pagar la deuda. Con 5 años de gracia la construcción y tenemos que pagar la deuda. Y pagamos todas las carreteras. ¿Sabe qué me dijo el ministro Torne? Cuando estaba Kuczynski, me acuerdo. Me dijo, mire, usted hable de su tema de los gobiernos regionales, no venga usted a darnos lecciones de cosas que nosotros ya conocemos bien. Así me dijo, ni siquiera me dijo, ya vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver qué analizamos. De frente me choteó, me dijo, no, usted no hable de temas que nosotros ya lo tenemos claro, así. El celo. O la soberbia también, claro. Porque tú puedes dar ideas. Así es. ¿No? Y ¿Cómo resolver, pues, no? Claro, y es una buena idea, porque finalmente yo he hablado con gobiernos, yo he estado en China, he hablado con el gobierno chino, le digo, si el Perú le pide un préstamo a ustedes para hacer obras, carreteras, ¿hasta cuánto darían? 10.000 millones, me dijo un funcionario de primer nivel, una especie de ministro. 10.000 millones sin ningún problema. Ingeniero, es increíble, pero analizando la economía, necesitamos, como usted dice, reactivar la economía a través de la inversión privada. Exacto. Punto número 1. Punto número 2, destrabar los proyectos mineros. Hay bastantes proyectos mineros que van a dar mucha renta para el país. Mira, Chile se levanta con el cobre y nosotros estaríamos muy cerca si varias... Este año ha llegado a los picos más altos el costo del cobre. El cobre ha subido y eso a Chile lo levantó más. Este país bendito, ingeniero, tenemos el litio, el oro blanco. Tenemos el litio.
mire, el Perú es muy rico y no deberíamos estar como estamos, ¿ya? El problema está en que muchas veces no se dice, la minería afecta, puede afectar, pero la minería informal es la que más afecta. Esos, los relaves por nombre Madre de Dios, mire todo el daño que han hecho. Hay que formalizarlo porque son gente que quiere trabajar. Hay que hacer que el Estado sea amigo del informal para que vea al Estado como un aliado. El informal es el que más contamina porque no tiene recursos para hacer plantas que puedan, digamos, contrarrestar digamos, a cualquier daño ecológico que se pueda hacer. Hay que darle énfasis, no perseguirlos, no lo que hacía un expresidente de reventarle sus máquinas y estos que tienen dinero lo vuelven a comprar y vuelven a instalarte, sino decir, nosotros como Estado te damos todas las facilidades para que te formalices. Por ejemplo, ahora, con la pandemia, en vez de dar a las grandes empresas, ese fue otro error del Estado, del gobierno, perdón, el gobierno lo que va a decir es, mira, ya, tú pequeño agricultor, vamos a potenciar las agencias agrarias porque vamos a reducir el Estado de Agricultura. El Ministerio lo reducimos solamente a políticas públicas. Y los recursos van a ir a los gobiernos regionales para potenciar las oficinas agrarias. Ingeniero, disculpe, pero si el Estado no intervenía, iba a haber más despidos también, ¿no? ¿No le parece? Claro, también, pero mira, empresas grandes tienen forma de ver de dónde conseguir. Pero las empresas grandes te votan y no. Con la suspensión perfecta han sacado a todo el mundo. Bueno, algunas han sacado. Claro. Pero algunos tienen ahorros y han podido bandearse. Pero el pequeño que no tiene de dónde sacar, ya vive del día a día, a ese ha habido que prestar. Al pequeño agricultor. Pero usted cree que, recordemos que Alan García dio con el Banco Agrario. La mayoría no sembró, se compraba sus camiones. No, por eso digo, mira, ¿cómo sería el control? Si potenciamos las agencias agrarias, se contrata en cada región 15, 20 o 30, lo que se requiera, profesionales jóvenes, ingenieros agrónomos o agrícolas jóvenes, ¿ya? Para que ellos vayan al campo, ya. El banco a verificar. Exacto, ya. Le da primero para la preparación, ya. El ingeniero va y dice, si ha sembrado. Exacto, ¿has preparado? Si hay condiciones Ya. Te da para la preparación, ya alquilaste la máquina, pero ya estás preparando, ya, dale para la semilla. Claro. Entonces hay una supervisión, y a la cosecha igual, señor, ya van a cosechar, entonces hay que estar detrás. Y le ayudas a buscar el mercado, exacto. Le das información, por ejemplo. Toda la capacitación. Mire, no siembres papa ahorita porque hay mucha papa en el mercado. Acá está la estadística. A nivel nacional han sembrado más de la cuenta, o sea, mejor no siempre otra cosa. O sea, tiene que darle todos los insumos y todas las facilidades, toda la información. Por ejemplo, vas a cosechar la otra semana, mira, por si acaso tu producto está en el mercado a tal precio. Claro. El día anterior a que vas a sacar, anda o llámame y yo te doy el precio a cómo está en el mercado Santa Anita. Entonces tienen información, eso es lo que hay que hacer. Muy bien. O sea, un préstamo pero con supervisión. Así es. Esa es la mejor forma. Ingeniero, yo me he quedado admirado estudiando un poco la cultura china. Y yo creo que las raíces que usted tiene, para entender por qué van a dominar el mundo. Yo estoy seguro que de aquí a una década los chinos van a dominar el mundo. ¿Qué tienen los chinos? Primero, que son un estado austero, muy austero. Exacto. Muy austero. Segundo, que son un país muy disciplinado, meritocrático. Disciplinado. Disciplinado y meritocrático. O sea, para elegir a un técnico se le hace pasar 2, 3 exámenes y después de 3 meses lo vuelven a evaluar. Meritocrático. Eso es importante. Austero, organizado. Y eso es lo que necesitamos en nuestro país, ingeniero. Mira, ellos planifican, por ejemplo, ellos hacen una planificación a 30 años y cada 5 años hacen un plan quinquenal. Entonces dice, el plan quinquenal vamos a subir el PBI al doble. Y subieron al doble. Así es. O sea, lo que ellos se proponen lo cumplen. Lo cumple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos siguen el mismo camino. Acá no. Acá entra un gobernador o entra un alcalde. El anterior no. Hay que decir que todo está malo del anterior, hay que hacer otra nosotros. O sea, no hay una política. O la obra que hizo hay que abandonarla para decir que lo hicieron mal. Para mí más cómodo hubiera sido cuando yo entro y la licitación del segundo nivel ya la había hecho la anterior, yo continué. Claro. Y cuando entra el segundo encuentra que estaba mal hecho la primera etapa. Si hubiera sido otro, dicho, ¿sabes qué? Está mal hecho, lo paramos acá y lo dejamos abandonado, como han dejado abandonado Moquegua, ha dejado abandonado Cusco, ¿ya? Y yo quedaba como El Salvador. Él lo hizo mal y por eso se paró. Pero traté de ver la forma de cómo solucionarlo y eso me demoró. Así es. Porque tuvimos que llamar al perito, o sea, finalmente por hacer eso, ese es el riesgo, después te echan la culpa. O sea, al final, mejor, más cómodo hubiera sido decirme, él hizo mal la primera etapa, ya, yo lo paralizo, señor, cancelamos el contrato, ya usted se llevó su 20%, ya pues mala suerte, la culpa lo tiene el anterior,
y yo me lavo las manos y digo, ya, me voy, ya, esa plata la uso en otra cosa. Y ahí quedaba tranquilo, y no pasaba nada, y nadie me criticaba. Hubiera sido mucho más cómodo para mí hacer eso, pero no lo hice, al contrario, lo avancé al 80%. Con todas las dificultades que tuvimos, lo avanzamos al 80%. Este gobierno debió terminarlo, pero bueno, ya, y es otra cosa. Ojalá que lo termine pronto. Hay algo que me ha hecho recordar en esas lecturas que uno a veces tiene, ingeniero. Claudie Bellis es un alcalde parisiano que se atrevió a hacer por primera vez los sistemas de drenaje y afectó a la nobleza. Digo, ¿cómo está loco este señor? Está abriendo las calles tan hermosas. Sí. Y lo metieron a unas barracas, lo pusieron a prisión. Y después de 10 años le dieron la razón. La población creció y gracias a esos drenajes la peste se pudo contener. Esas son las experiencias ricas en la historia mundial que hay que aprender para que las decisiones sean audaces. Yo no he visto políticos audaces que digamos, bueno, pues me metan a la cárcel, pero yo utilizo el dinero para comprar las plantas de oxígeno, para traer camas UCI. ¿Y cómo es posible, de verdad, ingeniero, que el Estado trate de monopolizar la compra de la vacuna? Mire, ese es otro gran problema. Tantas empresas privadas que dicen, hoy tráiganlo y nosotros lo vacunamos a nuestros trabajadores. Mira, por ahí sale una candidata y unos candidatos salen a decir, no, que van a comercializar. Perdón, se dice claramente, prohibido comercializar, solamente para los trabajadores y para sus familias, si quieren, pues ya. Claro. Ya, ayudan a inmunizar a la comunidad. Agilizan el proceso. Y la reactivación económica requiere que todos estén vacunados. Cuanto más rápido vacunemos, más rápido reactivamos la economía. Porque ahí todos salen a trabajar, ya no hay problema de 20%, 40%, claro, ya, abierto. O sea, eso es lo que necesitamos. Vacunar pronto, para que la economía se comience a reactivar. ¿Y cómo se vacuna pronto? Precisamente de esa manera. Que el privado pueda traer para sus trabajadores. Aquí se trabajó muy mal la pandemia. Trabajó muy mal la pandemia. En primer lugar, por ejemplo, en la pandemia, no debió paralizarse la minería, por ejemplo. La minería es a 4.000, 5.000 metros. Entonces, tranquilamente... Le pusimos, no sé cómo metafóricamente, ingeniero, pero a la gallinita de los huevos de oro le pusimos para que no pongan los huevos de oro. Igualmente, la gran pesquería, la pesca de altura. Se decía hay actividades estratégicas que no pueden parar, ingeniero. Hacían su prueba molecular antes de subir al barco. Ya. Y cuando regresaban hacían otra prueba molecular. Y los que estaban enfermos, allá directo al hospital. Se acabó, así de sencillo. Y no separar toda la actividad económica. Bueno, ya, esos son errores. Ahora que hay que corregirse. Cómo hay que corregir y mejorar. Que no vuelva a suceder esto, ¿no? ¿Sabe qué, ingeniero? Espero que el pueblo peruano, muy sabio, que lo elija. Y me gustaría que usted, desde el Parlamento, porque es allí donde se habla, se hace el uso de la voz, claro, que encarna a muchos ciudadanos, se diga lo que se tenga que decir para que se tomen sabias decisiones, sabias decisiones. Este país necesita, como decía Deng Xiaoping, necesita que se resuelvan los problemas, no importa de qué color seamos, necesitamos resolver problemas. No ¿ah? ¿Qué color es el gato? Con tal que caza ratones. Así es. No, sí, y Deng Xiaoping también estuvo preso. Claro. Porque él planteó una economía como hace China, que permitía la inversión privada. Y dijeron, este es un sacrílego, ¿cómo es posible que diga eso? Y lo metieron preso, y después un discípulo de él lo aplicó en una provincia, en un distrito, en una zona, y dio resultado, y de ahí comenzaron a aplicarlo en todos sitios. Y dijeron, el maestro hay que sacarlo, y ahí fue. Por eso digo, en realidad, como tú dices, las personas que tienen a veces ideas innovadoras y lanzan, muchas veces audaces, son víctimas, pues, son víctimas de todo el mundo te critica, te ataca, claro, hasta te del status quo. Sí, claro. Ellos quieren mantener las cosas como son, ¿no? Que cambie todo para que no cambie nada, dice, ¿no? Entonces, esas personas que critican sin conocimiento muchas veces, claro, critican por criticar o porque están con el hígado. Yo siempre digo que el cerebro debe ser más grande que el hígado. En eso debo de actuar. En eso debo reconocerlo, ingeniero. Yo muchas veces, y se lo digo personalmente, he sido bastante acusador, pero no solo eso, sino me pasé un año criticándolo por la gestión, pero usted nunca me respondió, nunca me mandó una carta notarial.
debo reconocer la virtud que usted ha tenido en el tema de respetar en todo caso el trabajo, a pesar de que hasta difamaciones cometemos, ¿no? Yo he tenido cientos de difamaciones. Si yo hubiera hecho lo que tú dices, en este momento tuviera 100 juicios a periodistas por lo menos. Claro. Por lo menos, porque me han difamado, me han dicho de todo. Yo me quedo callado. Pero esa es la tolerancia Es que la tolerancia es muy importante. Claro. Mira, hay 3 cosas importantes que mi padre, como chino y sabio, me decía. Me acuerdo, yo era muy niño todavía, pero yo recuerdo. Primero, nunca guardes rencor ni odies. Nunca odies a nadie. Porque si tú odias a alguien o deseas mal a alguien, tus energías se gastan en cosas que no son positivas y en vez de pensar para ti qué hacer para mejorar. Claro. Segundo, la tolerancia. Claro, a veces uno ya no puede pues con su Claro, dueño, ¿no? claro. Uno es ser humano. Es un ser humano y también sabes, pero hay que tratar de ser lo más tolerante. O por lo menos respirar y contar hasta Pero 10. eso lo pone usted como un hombre democrático, ¿no? Claro, hay que ser demócrata. Por eso cuando me critican yo le digo, mira, estás equivocado, tú es así, así. Trato de explicar en algunos casos, ¿no? Hay unos que ya no entienden, ¿no? Por más que le expliques, no van a entender. Pero hay otros que sí. El que no entiende es el que ya tiene otra intención. Exacto, pues, ¿no? Tiene otra intención. Pero ojalá pues que realmente la gente se dé cuenta que lo que buscamos es eso. Mira, yo a mi edad, yo debería jubilar, ya estoy jubilado, debería estar con mis nietos, pero me siento todavía que lo que he hecho en la reconstrucción, para mí fue un reto. Usted sabe que en países, hablando de países orientales, las personas que tienen mayor experiencia son los que deciden los asuntos de Estado. Mira, los incas también respetaban al anciano, respetaban a los ancianos. Es que ahí estaba la sabiduría, pues. Exacto, son siglos de conocimientos. En China, a los ancianos, mi padre me decía, a mi abuelo yo le lavaba los pies. Claro. Todos los días en la noche, con agua tibia, tenía que lavarle los pies. Porque es... Acá abandonamos a nuestros padres, los dejamos. O alguien que ya cumple los 50, ya no sirve, algo así, ¿no? Los discriminamos. Sí, acá no se valora la experiencia es fundamental, porque lo vivido, mira, yo estoy en el Consejo de Ministros 7 meses, y no voy a decir qué nombre, pero he visto ministros que han terminado su carrera, han hecho su maestría, su doctorado, su PhD, y nunca han pisado el campo. ¿Tú crees que esa persona va a tener la capacidad de saber cómo discernir? Y piensan como americano o piensan como inglés, porque han vivido allá, en otra realidad. Desde un gabinete no se puede resolver nada, ingeniero. Exacto. Si tú no conoces la realidad, no has vivido, como nosotros ya hemos estado pues en la cancha, si no tienes esquina, si tú has vivido en un óvalo, no vas a nunca... Yo recuerdo que con un ingeniero hicieron unos planos, pero cuando fueron, dijeron, bueno, los planos están así, pero en el terreno es diferente. Exacto. ¿No? Y eso es lo que se necesita. Y necesitamos congresistas involucrados en resolver problemas del pueblo. Exacto. Que no vengan a simplemente pues a sentarse en una reunión, sino que vayan. Usted sabe que... Que busquen soluciones. Que busquen soluciones. Yo he estado visitando muchos centros poblados y me dicen, queremos esto ya. Mire, esto yo no lo puedo hacer porque es una obra, pero sí se puede hacer así. O sea, le buscamos las salidas. Así es. Ingeniero, ya para finalizar, el tema de descentralización. Ya. Usted me dice que se ha leído ese capítulo sobre todo tantas veces y le ha estado buscando cómo resolver el problema que teníamos, que no éramos más que el anexo, diríamos, ¿no? de Lima Metropolitano. Mire, para mí es básico que el proceso de descentralización se profundice. Si hacemos un análisis de los últimos 18 años que estamos descentralizados, las obras que tenemos nosotros ahora y lo que teníamos hace 20 años atrás, tenemos mucho más obras que si hubiéramos seguido dependiendo de Lima, por lo menos 5 o 6 veces más, ¿ya? Pero aparte de eso, el proceso no ha funcionado, ¿saben por qué? O no ha funcionado como debería funcionar. Ya. Porque en Lima siguen siendo centralistas, los ministros, la mayoría son centralistas. No quieren soltar el presupuesto. Miren, educación. Hubo un tiempo que nosotros contratábamos a los que capacitaban a los profesores. Después ellos decidieron hacerlo ellos. Y los contrataban ellos, le pagaban el doble o el triple, ¿ya? Le daban viáticos encima. Ahí están las grandes asesorías, pues. Exacto, las grandes asesorías. Entonces, y al final inflaron el aparato estatal. Pero con un proyecto de ley y decisión política se puede cambiar eso. Por supuesto, por eso digo, la reforma del Estado, uno puede ser congresista y plantear el proyecto, pero puede decirle al Ejecutivo, yo te apoyo,
tengo experiencia, lo he hecho en la reconstrucción. Si quieres, así, ad honorem, con el equipo tuyo le doy algunas ideas. Claro. Fuerza. Como me pidió, o como el presidente Vizcarra, a sus asesores, que conversaron conmigo. Estuvimos como 2 horas y media, cerca de 3 horas conversando. Y ellos anotando ahí. Y después se lo dijeron, hay que ser así. Claro, claro. Y en realidad se puede, ¿ya? Lo que hay que hacer es que los ministros solo se dediquen a las políticas públicas. La ministra de Salud, ver cómo bajar la anemia, la nutrición crónica. ¿Está de acuerdo usted con una propuesta que dice que hay que reducir los ministerios, fusionarlos en todo caso? Bueno, se puede reducir, pero no tanto. También ya hablaron de reducir. Se puede reducir 3 o 4 ministerios. O crear un ministerio específico, pues, que vea las obras de impacto, sociales, ¿no? Para infraestructura tiene que haber un ministerio. Un ministerio. Aunque sea chico, pero que funcione más en provincias, ayudando a hacer expedientes. ¿Ya? Con la Contraloría al lado para que le ayude, que todas las cosas vayan bien, ¿no? Entonces, y planificar, mira. Y lo planificado debe ser para 10 años, 20 años, para que no entre un nuevo gobernante o un nuevo alcalde y diga, no, esa obra lo comenzó, yo no lo sigo. No, ¿Cómo terminamos con los centralistas, ingeniero? Ya. ¿Cuál es la salida en ese La tema? salida es haciendo una reingeniería del Estado, Ya. reduciendo todos los ministerios a su mínima expresión y descentralizando y desconcentrando las oficinas de Lima, por ejemplo, en agricultura. Ya. Yo le decía, las direcciones de agricultura deben potenciarse. Yo recuerdo cuando era niño, llegaban a la chacra, llegaban en moto, un ingeniero a dar asesoría. No, usted está regando mal, no, aplique tal herbicida, tal insecticida, te asesoraba. Claro. Se capacita a los jóvenes de preferencia. Se les capacita bien en los cultivos que hay en la zona. Y van a asesorar, y van a guiar también el préstamo, para ver cómo va el préstamo. O sea, de paso ven las dos cosas. El riego tecnificado. Se debía dar un crédito especial blando, casi cero, con interés cero, claro, casi, a 4 o 5 años, para que el agricultor, mire, va a aumentar su productividad por lo menos 50%. Con eso va a pagar, con creces paga el crédito. Así es. Con creces. Yo me he quedado maravillado en la irrigación Santa Rosa, como peruanos, italianos, Horno Alto, usted ha visitado. Claro. ¿Cómo han hecho pues una agricultura moderna, ¿no? Con riego a goteo. Yo cuando estuve en Andahuasi visité todas esas zonas de Horno Alto, todo, ¿ya? Claro. Horno Alto era una pampa. Era una pampa, Eriaza. Claro. Ahora todo es verde. Y no solo Horno Alto, en general. Y es la segunda cuenca de exportación de cítricos más importantes del Perú. Sí, de cítricos es una de las más importantes del Perú, ¿ya? Entonces, realmente Santa Rosa es un potencial extraordinario, ¿ya? Mire, yo recuerdo que cuando estábamos en la época que yo estaba en la Cámara, incorporé a varias ONGs a la Cámara. Estaba Pedro Zurita con su ONG CAPER y lo incorporamos a Cáritas. Y los domingos, cuando todavía ni pensábamos, estábamos luchando por las regiones, pero todavía era un proceso. Nos íbamos los domingos, a veces me decía, voy a la sierra a entregar tal cosa, va a hacer... Yo los acompañaba, ¿ya? Y yo me acuerdo que observé algo, y observé que los que sembraban frutales tenían por lo menos su casita mejor construida. Claro. Y los que sembraban para llevar estaban con esteras. Una chocita, ¿no? Entonces yo decía, oye, ¿por qué esa diferencia? Siembra frutales. Entonces les hablé a ellos, me acuerdo, a Pedro Zurita y Lucho Castillo, le dije, ¿por qué ustedes no siembran, no le hacen un proyecto de frutales y le entregan la planta y ellos ya comienzan a cultivar? Claro. Ah, claro, si ellos recibían plata de la cooperación internacional, lo hicieron. Hicieron el proyecto y dieron durazno, dieron las primeras plantas de durazno y ahora todo es durazno casi. Esa buena experiencia ya está dando frutos. Exacto. Claro. Muy bien, ingeniero. La última pregunta. Después de la salida de Merino, quedó en el tintero con lo que pasó en Chile. ¿Necesitamos una reforma profunda de la Constitución o necesitamos cambiar la Constitución? Yo pienso que cambiar, porque una reforma profunda significa, o total significa hacer un referéndum. ¿Usted está de acuerdo con cambiar la Constitución? Yo estoy de acuerdo con cambiar artículos más importantes de la Constitución. ¿Vía referéndum? ¿Vía asamblea constituyente? No. Nosotros, por ejemplo, hicimos 2 veces cambiar la Constitución, sin necesidad de hacer ni una constituyente. Para crear el gobierno regional de Lima, se cambió la Constitución. Y para crear el distrito electoral y subir los congresistas de 120 a 130, se cambió la Constitución. O sea, la reforma de la Constitución significa que en 2 legislaturas, con 2/3 más 1 de los votos del total de congresistas, se puede aprobar. Muy bien. Ingeniero, ¿se puede crear el Ministerio de la Juventud? Creo que sí, porque en el plan de gobierno de APP está el Ministerio de la Juventud, del Emprendimiento y del Deporte, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, los jóvenes, lo que hay que hacer es, las carreras técnicas hay que potenciarlas.
no todos a la universidad. Las carreras técnicas, a veces los técnicos ganan más que los ingenieros muchas veces. Y todas las carreras técnicas deben ser de acuerdo al mercado. Acá en Huaura tenemos Senati, por ejemplo, que es es una de las mejores empresas, instituciones que forma técnicos para empresas. Todos tienen trabajo. Por eso es lo que se necesita. Algo similar tiene que ser con todos los técnicos. Pero con presupuesto y que el Estado fomente, pues. Y buenos profesionales y que sea gratuito. Y finalmente, con esto sí terminamos, ingeniero. La conectividad a Internet. Hemos visto que en esta pandemia muchos muchachos no tienen acceso al Internet. ¿Qué se puede hacer? Cuando mencioné del recurso que van a tener los gobiernos regionales, un porcentaje debe ser exclusivamente para eso. Internet a todos los lugares de la región, al rincón más alejado, y si no tienen electricidad, con paneles solares. Y hay a las empresas como Telefónica exigirles que nos entreguen una mejor banda ancha, pues, claro, ¿no? Una de las mejores la tiene. Satélite, pero la cosa es que tiene que el Perú tener Internet en todo lugar. Usted sabe que con la tecnología del 5G, todo va a estar sistematizado. Exacto. Y es más, las aulas virtuales ahora están funcionando. La gente aprende a través de los tutoriales, resolver problemas domésticos, y necesitamos un buen Internet, ingeniero. Exacto, eso es fundamental. Pensar en el futuro. No, eso es fundamental. Sin Internet no avanzamos nada. Y además ahora las clases son virtuales con mayor razón. Ingeniero, entonces, estamos cumpliendo 200 años este año, con mucho dolor, con mucha tristeza. Estamos postrados frente a lo que es simbólico, ingeniero, el 200 años de independencia. Diríjase, por favor, a la región Lima y al país. Por favor, lo escuchamos. Que el Bicentenario sea un periodo, ¿ya? Y acá dice, mira, primero una locación en el Valle de Huaura, cerca del histórico Balcón, nace el pisco en el fondo de la llave, en mi casa. Un mosto verde con suavidad que proviene de la uva Italia, cultivada en Pativilca. A propósito, compramos la uva en Pativilca. Según la historia, don José San Martín proclama la independencia por primera vez el 27 de noviembre de 1820. Posteriormente, Simón Bolívar se instala en Pativilca y bajo su mandato se consolida la independencia en la batalla de Junín y Ayacucho en el año 24. Por eso proponemos que la celebración del Bicentenario sea un periodo, no un año, y que comience el 20, comenzó el 19, y termine el 24, el 9 de diciembre. Esto se aprobó. Acá está N. Chuy y Nelson Chuy Mejía. Yo soy el autor de esto. Esto lo presenté al Congreso, lo presenté al presidente de la Comisión del Bicentenario, y gracias a eso se logró que el Bicentenario sea un periodo. O sea, no termine el 21, termine el 24. Claro. Tenemos 3 años más para hacer cosas. Para cumplir metas. Para cumplir metas. Por eso quería llegar. Entonces, la idea es, para el 21 ya no tenemos tiempo de hacer mucho, pero un nuevo Congreso y un nuevo Ejecutivo tenemos que trabajar de la mano y trabajar bien para que para el 24 realmente, cuando se concluya el Bicentenario, tengamos un Congreso eficiente, eficaz y un Ejecutivo que realmente esté trabajando en beneficio de las grandes mayorías. Ese es el sueño que tenemos. Muy bien. Estimados amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo que me queda decir es que la experiencia ha hecho que los países sean los mejores del mundo. Sin la experiencia no se puede caminar. La experiencia es lo más importante en la vida, porque de eso se aprende y se resuelve, sobre todo se resuelve. Yo me imagino que algunos adversarios y mucha gente ha esperado una entrevista irrespetuosa, polémica. No, señor, necesitamos una entrevista para escuchar propuestas, para entender y comprender que este proceso nos acerca a metas, y una de ellas es superar la pobreza extrema y la pobreza. Necesitamos escuchar a todos los candidatos, y en esta oportunidad ha estado el ingeniero Nelson Chuy Mejía. Muchísimas gracias por su atención. Permiso. Bueno, gracias. No sé si me das un minuto para plantear a la población de que este 11 de abril tenemos que reflexionar y pensar bien. No votar por votar, sino votar analizando qué candidato reúne las condiciones, los requisitos y la experiencia necesaria para gobernar, para ser un buen congresista. Y por eso te invitamos a que nos apoyes marcando para presidente la A, para congresista la A, y escribiendo el número 3. Bueno, primero agradecer a Dios por darnos la oportunidad, primero de servir en varias oportunidades a la región. Esperamos servir al país y realmente estamos
satisfechos y contentos de que tengamos salud. Realmente muy agradecido. Pero también quiero hacer llegar mis condolencias a aquellos que no han tenido esa suerte o a aquellos que han tenido la mala suerte de que sus familiares, sus seres queridos hayan fallecido. Realmente esta pandemia ha afectado mucho a todos nosotros. Hemos perdido amigos, familiares. Y lo que quisiéramos es justamente que tomen las cosas con mucha reflexión. Yo sé que no es fácil, yo sé que es un momento difícil, pero tenemos que seguir luchando, porque la vida continúa y tenemos que tener fe y esperanza en un futuro mejor. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas.